Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Dios les bendiga. Es una bendición muy grande poderles saludar. El año pasado, desde el año pasado no nos veíamos, así que, hermano, es un gozo para mí poder estar acá. Los domingos anteriores ya los pastores nos declararon miembro aquí de la iglesia, que es una bendición. Amén. Aleluya. Que en mi tiempo que Dios me ha permitido es una historia larga, en unos 45 años que el Señor me ha permitido, desde que Él me rescató, me dio la oportunidad de trabajar con el pueblo del Señor. Empecé pastoreando una iglesia así de grande, donde yo no quería, donde no me imaginaba, pero allá el Señor me dio la oportunidad de servir. Y después tuve oportunidad de trabajar con la iglesia metodista en Colombia, y era una bendición entonces ahora trabajar también con la iglesia presbiteriana. De hecho, a mí me ha agradado mucho, me identifico mucho con la doctrina de la iglesia reformada. No tenemos nada, pero hermano, me siento muy gozoso. Así que, hermanos, también agradezco a Dios la oportunidad que me da, también la responsabilidad tan grande de poder estar delante de los santos del Señor, como son ustedes, compartir la palabra de Dios. Antes de leer, quiero dar esa introducción. He mencionado aquí que ya todos los hermanos que están acá ya son personas que han conocido al Señor, han sido transformadas. En fin, quiere decir que, como dice la carta a los Hebreos, nosotros ya pasamos los ABC, los rudimentos de la doctrina del Señor. Y por eso los temas que tratamos de meditar, de tratar, son temas que ya no tienen que ver con el bautismo, con la imposición de manos, que ya cada uno lo conoce, ya ustedes conocen las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, agradezco a Dios la oportunidad que me da. Vamos a leer la palabra de Dios una vez más. ¿Qué dicen ustedes de la lectura que hicimos? Aleluya. ¿Eso será verdad? Poderosa. En la vez pasada que estuvimos, ¿recuerdan que hablamos de qué fue? El lenguaje de los cielos. ¿Recuerdan o se les olvidó? El año pasado hablamos que cuando la Biblia habla del lenguaje, que el Señor le hace una pregunta a sus seguidores, la pregunta se la dirigió a los ministros del culto. O sea, la responsabilidad que tenemos, hermanos, de ser miembros de una iglesia es bastante alta. Y Él les pregunta por qué no entienden mi lenguaje. ¿Recuerdan? Sí, señor. Y que hablamos de que no es idiomas. Hablamos del lenguaje que usan las mujeres, lenguaje que usan los técnicos, lenguaje que usan aquí y allá los médicos. ¿Sí recuerdan? El lenguaje de los niños, ellos allá con sus jugueticos, ellos son los que se entienden su balbuceo. El mecánico por allá, decíamos, ir en un restaurante que está en los talleres. ¿De qué hablan esos hombres? El lenguaje de los motores, que el cigüeñal, que la cosa. Los que no sabemos de eso quedamos. Y también, por eso decía también, ¿cómo será que el Señor viniera y se sentara en una cafetería con sus 12 apóstoles y quién sabe cuál sería el lenguaje que hablaban ellos? El lenguaje de los cielos, que a veces nosotros, y por eso es que tenemos ese santo libro y no nos gusta leerlo porque nos habla de unas cosas tan raras. ¿Y por qué digo esto? Porque el capítulo que se leyó hoy, el último, uno de los últimos capítulos, ¿a dónde nos transporta? ¿Será que eso es, no será que eso es una historia de ciencia ficción que tanto pulula hoy? Hay muchas películas de ciencia ficción que están preparando la mente del ser humano para meterse en la famosa vida virtual, porque el ser humano le gusta huir de sí mismo. Hoy en día a los jóvenes se les está ofreciendo que se metan al mundo virtual, que se escapen de este mundo, que no que papás, ni que nada, ni que hermanos, ni nada, métase al mundo virtual por allá, un mundo que va a terminar peor. Algunos se metieron al mundo de la droga y por la vida moderna traen un resultado terrible, y es que los jóvenes se crean un mundo imaginario por allá donde solo ellos pueden vivir
qué papás ni qué nada, y terminan en la soledad más terrible, en la depresión, en la droga, y ese mundo no les da nada. Entonces, como cristianos, tenemos, hermanos, que luchar de esa manera. No es fácil porque el mundo moderno, la inteligencia artificial está ofreciendo una cantidad de mundo ficticio, y ahí nos toca a nosotros trabajar. Bueno, hermanos, entonces, como los temas que podemos tratar son temas que casi no se tratan. Hablamos con el pastor, nunca se me olvida cuando acompañamos un funeral, y el hermano me dijo: hermano, le agradezco que vaya tal día y nos lleve una predicación, que vamos a empezar un estudio de los personajes de Hebreos 11. Y entonces usted empieza con el primero. ¿Sabe lo que es eso? Empezar con Abel. Y aquí yo estuve exponiendo, y tenemos un problema que es el tiempo, debido a nuestra limitación que ya he mencionado aquí. Los que saben de medicina y los nutricionistas nos dicen que el cuerpo humano consume tantas energías de 1000 maneras, pensando que necesita ser renovadas cada 4 horas. ¿Saben eso? Por eso es que estamos ya pensando en el almuerzo, porque cada 4 horas este bendito cuerpo necesita renovar las benditas energías. Y por eso no podemos quedarnos en un culto de un día y de una noche. Aquí mencionaba cómo el pueblo de Israel, después de 70 años de esclavitud, aburridos con la Biblia, con la palabra, porque allí en Números dijeron esas rodillas ligeras: estamos hartos de este pan tan liviano. Nos acordamos en Egipto cómo comíamos los puerros, los melones, y ahora en el desierto aquí no tenemos nada sino este pan tan liviano. ¿Y acaso no nos pasa lo mismo año tras año, los mismos cultos, los mismos, de pronto el mismo hermano, el mismo pastor, y de paso ahí invitan a ese hermano allá a hablarnos allá? ¡Ay! Eso nos caemos en la rutina, ¿sí o no? Estamos cansados de este pan tan liviano, y abundan las figuras. Los campesinos estamos acostumbrados a que los cambios de clima en la tierra se endurecen, y necesitamos clamar a Dios que mande agua, porque cuando no hay agua, toda la tierra se endurece, y cuando no se puede, hermano, entonces lo mismo le pasa al corazón. Tanto repetimos las cosas domingo tras domingo, y te caemos en la rutina. Yo no quiero ir por allá, la misma cosa. Hay que vaya, vale, hermano de Dios, no, mejor yo voy después. Caemos en la rutina, y es normal, y por eso, hermanos, el tiempo es el enemigo número 1, porque nuestro cuerpo no soporta más. No podemos quedarnos todo el día. Así que el tema que vamos a tratar hoy, hablamos con el hermano, que no me alcanza el tiempo porque siempre hay preguntas que hay que hacernos. Ahorita estábamos hablando con el hermano, preguntas. Oye, hermano, si cerraran las iglesias, en muchos países sucede, no nos dieran la oportunidad de reunirnos aquí, entonces ¿qué haremos los que dependemos de que no? Si no hay un lugar para reunirse, entonces ¿qué pasó? Ojalá que no sea así y que no tengamos que pasarlo, pero la iglesia lo ha pasado. En las catacumbas de Roma, ustedes conocen la historia del cristianismo. Sería bueno, porque allá no habían hermanos danzantes, ni había nada, no había nada haciéndole un culto de show para la juventud y toda cosa. Ya no, allá en el Imperio Romano, ¿saben cómo fue, hermano? El que se atrevía, el que decidía hacerse discípulo del Señor, no hacerse cristiano, oiga bien, el que se atrevía a ser seguidor de ese revolucionario que mataron en Jerusalén, porque en esa no se le decía Señor a cualquiera, ¿cierto? Usted no sabe. Hoy en día el Señor, no, allá en esa cultura, en el Imperio Romano, únicamente se le decía Señor al rey. Aleluya. Y el que no lo llamara Señor y no le ofreciera incienso, entonces ¿sabe qué hacían? Empezó Nerón y todo Diocleciano, y todo el que se era seguidor de ese tipo que ejecutaron en Jerusalén se considera un enemigo del Estado, y por tanto tiene que ir a las fieras o a las llamas. ¿Qué hubiéramos vivido nosotros allá, hermano? Wow. Decidir seguir al Señor implicaba poner la vida en cualquier momento. ¿Saben lo que es eso?
yo me imagino acostarse una en la noche esperando que de pronto tocaran la puerta, alguien venía a buscarme, porque alguien me informaba en tal parte de alguno, y yo sabía que en cualquier momento iban a venir por mí y me iban a llevar a la hoguera. Esa era la forma como se hacían los discípulos. Qué diferencia, ¿no? Entonces, por eso los temas que tratamos hoy, vamos a hacerlo tratando de meditar en eso, hermanos, debido al tiempo. Hermanos, entiendan que de pronto los temas que trato o que tratamos a veces dejan más preguntas que respuestas. ¿Por qué no se alcanzan a tratar? Un hijo mío me dijo, tratando por eso estos temas, decía, es que mi papá lo que pasa es que se esparce mucho con los temas que trata, pero es que uno quisiera no terminarlos. Amén. Y que un tema coge el otro y la palabra de Dios es tan rica que uno no quisiera desprenderse de ella. Aleluya. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer la palabra de Dios para hablar algo en esta mañana que les decía el hermano, me dijo, estábamos hablando y entonces yo decía que hay un tema que tratamos que es la tradición frente al mandamiento. Por ahí he oído que las costumbres se convierten en leyes, ¿cierto? Y cuando una costumbre se acostumbra a hacer tal cosa y cuando hace algo contrario a esa costumbre, eso choca contra un... Y hermanos, es el problema que le ha pasado al pueblo de Israel y a la iglesia también. Las cosas, las tradiciones cobran tanta fuerza que cuando alguien se atreve a no hacerlas, nos sentimos ofendidos, y eso fue lo que le pasó a más de uno cuando el Señor vino y empezó a hacer las cosas contrarias a la tradición que tenían. ¿Sí ven lo que pasó? ¿Ven lo que pasa? Pablo, cuando fue a predicar, ¿quiénes eran los peores opositores? Los mismos judíos. Fueron los peores perseguidores y por eso ellos se granjeaban el odio de la gente de las naciones. Hermanos, les invito a que estemos en pie un momentico y vamos a leer una vez más la palabra de Dios. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Voy a leer de pronto unas 3 pasajes. Y les recuerdo, hermanos, que pensemos una vez más, que luchemos contra este cuerpo de muerte que lo llamó Pablo, porque es que hay como un rechazo a la palabra. ¿Y se acuerda que era poquitico, cortico pero sustancioso? Y decía yo, ¿por qué es que nunca se lee el Salmo 119 en un culto? Porque son muy largos, ¿sí o no? Se nos van las 2 horas leyendo solo el Salmo 119. Y como que no soportamos tanta. Mire, el capítulo 21, ¿cierto que está un poquito largo? Estamos acostumbrados al versículo de la escuela dominical para los niños. ¿Qué versículo aprendieron? Jesús lloró. Y la maestra ni siquiera les ha enseñado por qué lloró el Señor. Se ha preguntado por qué lloró el Señor. Bueno, ese no es el tema de hoy. Jerusalén iba a ser destruida. Entonces no había... Capítulo 22 del Evangelio de Lucas, hermanos, vamos a leer y vamos a hacer la antifonal. Y dispongámonos para leer la palabra de Dios en cantidad que al final de cuentas ella es la que nos edifica. El Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Eso quiere decir que no tengamos el foco de la palabra en cantidad que ya es espíritu y es vida. Ella es la que nos edifica. Capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante y vamos a leer en una forma antifonal. Y le prestamos mucha atención a esa historia. Leímos algo del futuro, la Jerusalén a donde vamos, pero esta nos traslada un poco atrás cuando el Señor estuvo en Jerusalén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Sigan con el 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. El Señor vio eso. Seguidle hasta la casa donde entraron. Sigan. Y decía al padre de familia de esa casa, el maestro
¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues allá como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó, el otro evangelio dice, cuando llegó la noche, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les digo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Porque os digo que no la comeré más hasta a que se cumpla en el reino de Dios. Tomaba la copa de gracias y dijo, tomed esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que el reino de Dios venga. Sigan. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, prestenle atención a esas frases, es interesante. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hace aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. Dejemos ahí y vamos a 1 Corintios 11. Y vamos a leer esto. También vamos a leer 1 Corintios 11 y vamos a leer del versículo 17 hasta más adelante. Dice así, ¿ya encontraron 1 Corintios 11? Pero al anunciaros esto que sigue, bueno, esto lo voy a leer a ver si avanzamos. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, vosotros esto es a comer la cena del Señor. Porque al comer la cena, al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabará en esto? No os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, lo que acabamos de leer, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo dio y lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta el próximo domingo, hasta que Él venga. Aleluya. De manera que cualquiera, oiga bien, que aquí es lo que está lo importante y tenemos que meditar. De manera que cualquiera que comiera este pan, bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe igualmente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, ojo a esto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, oiga bien, no dice la Biblia, seremos condenados. Siendo juzgados, seremos castigados por el Señor para que no, oiga, castigados para que no seamos condenados con el mundo. Una cosa es ser castigado y otra cosa es ser condenado. Amén. Con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio.
Y oigan lo que dice Pablo: las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Hemos orado, hemos cantado, Señor, que estamos reunidos aquí, Señor amado, porque tu santo nombre ha sido invocado, Señor de la gloria, porque tú viniste y moriste por nuestro pecado, tomaste nuestro lugar, Señor amado, y aún nuestros mentes y corazones no alcanzan a entender el misterio maravilloso de la salvación de nuestra alma. Que el Dios eterno, todopoderoso, se haya hecho hombre, haber tomado un cuerpo humano, Señor, para que su carne fuera dada por la vida del mundo, y por eso estamos hoy acá. Y Padre Celestial, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por cada joven, cada adulto, cada anciano, por nuestra vida, porque estamos aquí, Señor, porque tú nos has guardado nuestra familia, has guardado nuestra vida. Te damos gracias, Padre. Tú sabes, Señor de la gloria, la responsabilidad tan grande de exponer tu palabra, la indignidad que tenemos nosotros, Señor, seres humanos mortales, de hablar de tu palabra bendita. Por eso yo te ruego, Señor, que tu palabra edifique, Señor de la gloria, que hable al corazón, edifique y consuele, Señor, y exhorte nuestras vidas y nos prepare y nos dé fuerzas, sabiduría para seguir cada día, para compartir tus verdades y llevar a otros a que sigan tu camino, Padre amado. Prepáranos, danos fuerzas con mi iglesia, que podamos cumplir el propósito de ser la luz en el mundo, que tú eres la luz del mundo, pero tu iglesia, Señor de la gloria, es la que tiene tu verdad, Señor. Entregamos en tu mano bendita este momento y te damos gracias en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, y antes de continuar, voy a leer unos versículos de Marcos 7, teniendo sin olvidar, hermanos amados, por favor, lo que hemos leído, y además que ustedes leen en sus momentos devocionales. Apocalipsis 21, qué hermoso, dice él, enjugará toda lágrima. Muchas lágrimas se derraman hoy, es mucho el dolor y tiempo nos falta para hablar, pero no olvidemos eso para donde vamos. Son cosas más allá de estas bestias que, como hemos hablado, que en el mundo deben gobernar. Eso tiene que pasar. Que las bestias que gobiernen, recuerda que una vez les dije aquí, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Por eso, hermano, no perdamos de vista eso. Capítulo 7 de Marcos, el versículo 6 dice el Señor, le dice a los líderes ministros del culto de aquel entonces, y él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento, y aquí está el meollo, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, bueno, en ese entonces, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermanos, hablábamos con el hermano de la situación que podemos darle el título, o podemos decir que es la tradición frente al mandamiento. Preguntamos quién dio el mandamiento y qué es lo que el Señor mandó. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos que hacen énfasis los adventistas, porque si usted mira, en la Biblia no hay solo 10 mandamientos, ¿o sí? Cantidad de mandamientos. Y hay unos que por astucia humana los ocultamos. ¿Qué tal si hablamos de aquel mandamiento que dio el Señor por allá en el Sermón del Monte? Hablando, y dice: habéis oído que fue dicho, amarás a tu amigo pero aborrecerás a tu enemigo. Y él es el único que modifica una doctrina. Nadie más puede hacerlo.
pero yo os digo. Por eso cuando usted dice, sí, allá se hace ese, pero no, esos peros no tenemos autoridad. Jesús fue el único que dijo, habéis oído que me he dicho, pero yo les digo. Nosotros no podemos, sí, la Biblia dice eso, pero yo no. Sin embargo, el ser humano lo hace. Sí, la Biblia dice eso, pero no. Entonces, hermanos, la situación es que modificar lo que el Señor dice, el mandamiento que Él dio, ese versículo que dice, por tanto, cuando Él dijo esas frases, que dijo, habéis oído que me he dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, Él modificó eso, amarás a tus enemigos, orarás por los que los aborrecen, por los que los persiguen, y luego dice, por esa fórmula, por tanto, cuando traigas tu ofrenda al altar, o mejor en nuestro tiempo, cuando vaya a culto, y allí se acuerda que su hermano tiene algo contra usted, no que si usted tiene algo contra él. Ese mandamiento, ¿acaso lo cumplimos? ¿Sabe? Donde cumpliéramos ese mandamiento, más de uno vendríamos. Aleluya. ¿Sí o no? Porque es que dice, por tanto, por esa modificación que el Señor hizo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, orad por los que os ultrajan y los persiguen. Esa es la premisa. Y la verdad, usted y yo tenemos que reconocerlo, que por nuestra fuerza no podemos hacerlo. Yo tengo muchos problemas con personas, inclusive con hermanos. Es difícil. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? Yo te pido tu Santo Espíritu, porque Él nunca nos mandó pedir plata. Lo que yo puedo, el dinero se va, pero yo tengo que pedirle a Él. En ninguna parte de la iglesia que pidamos dinero, ¿sí? Pedir el Espíritu Santo es lo que dice. Cuando se dice por allá que tiene un padre que su hijo le pide pan y le da una serpiente o algo, y dice, ¿cuánto más los que piden el Espíritu Santo a Dios se lo darán? Es lo primero, porque yo no puedo amar a mi enemigo, ni orar porque el que me calumnia, a menos que el Dios del cielo mismo me dé la capacidad con el Santo Espíritu de amar a esa persona que me ha hecho daño. Porque el Señor sí, imagínense en la cruz, Señor, perdónanos porque no saben lo que es eso. Estamos hablando de los cristianos en Roma. Ellos, así como Esteban, Señor, no le tome en cuenta. Eso lo podemos hacer. Así que, hermano, ese mandamiento no son 10 mandamientos. ¿Cuál fue el mandamiento que dio el Señor para este caso? Y entonces, hermanos, para tratar esos temas, ¿para qué es que nos reunimos los cristianos? Hablamos con el pastor. Todas las cosas que hacemos tienen una razón de ser. Si le preguntamos a la familia pastoral, hermanos, ¿ustedes por qué razón les dio por estudiar medicina? Si aquí hay algún profesional, no sé si docentes en educación o en derecho o qué sé yo, ¿qué razón tuvo usted para hacerlo? ¿No es cierto que siempre lo que hacemos tiene una razón? ¿Por qué componemos un himno? Porque sabemos que de alguna manera va a bendecir a alguien. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y entonces, bueno, no vamos a hablar aquí de cuestión de sociedad, pero sí lo que concierne a nosotros. ¿Por qué nos reunimos nosotros? Entonces tenemos para ello hacer una cantidad de preguntas. Recuerdan que el Señor hace las preguntas, y unas que eran preguntas retóricas, que las preguntas retóricas, hablando en hermenéutica, se sabe que es una pregunta que siempre la hace Dios, pero Él siempre tiene la respuesta. Cuando Él hace una pregunta es porque Él tiene la respuesta implícita en sí mismo. Entonces, hagámonos unas buenas preguntas, hermanos. Pero primero, tenemos que analizar una cosa, hermanos. Leímos el capítulo 21, leemos algo del pasado, y entonces los que estudian historia, que es una profesión muy tremenda, los historiadores, ¿cómo hacemos para saber historia de Colombia? Siento que casi no nos interesa. Hay tantos problemas políticos aquí y no sabemos ni por qué. Hermano, por ahí me enteré que el que coge la carrera de periodismo, de historiador, perdón, él tiene que ser una persona inquisitiva y debe ser 3 cositas las cosas que él dice, que el que se mete a estudiar la historia tiene que, la razón es que hay que investigar, escudriñar el pasado, investigar, escudriñar, escarbar en el pasado. ¿Para qué? Para entender el presente y poder planear
para el futuro. Y por ahí hay otra frase que dice que todo el que ignora la historia está condenado a repetirla. Y eso no son frases que están ahí volando. Es porque, hermano, tiene que haber una razón de lo que hacemos. Los hermanos, no sé si están estudiando medicina y si le preguntan, hermano, ¿usted por qué estudia medicina? La razón, porque me gusta, como dicen por ahí, me gusta salvar vidas, hacerle bien a la gente, el que está enfermo, darle una medicina, etc. Hay una razón para lo que hacemos. El ladrón pregunta, ¿usted por qué roba? Siempre va a tener una razón. En las películas están saturadas de criminales y entonces empiezan a investigar por allá por qué lo hizo. Hay una razón. Ok, teniendo en cuenta eso es lo que trato yo de hacer, que el tiempo no nos alcanza, de averiguar cosas en el pasado para poder entender lo que estamos haciendo en el presente y lo que leímos en la palabra de Dios, mirar para dónde vamos. Nosotros los cristianos no somos un poco de gente, un poco de cabos sueltos por ahí en la historia, un poco de gente por ahí, una segregación de la sociedad que le dio por ahí, no tiene nada más que hacer, entonces se hicieron evangélicos. No, nosotros tenemos un pasado, de dónde hemos venido, qué estamos haciendo aquí en el culto, pero para dónde vamos. Nos presentó, la hermana no leyó, me hubiera gustado que hubiera leído el capítulo 21 en la traducción lenguaje actual. ¿Saben cuánto es la medida de la Nueva Jerusalén? Que ahí dice tantos, los 1000 estadios en la kilometraje nuestro son 2200 kilómetros. La Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! ¿A dónde va? ¡Aleluya! Y toda hay una cantidad de cosas maravillosas. Hay una cosa que me llama la atención y fue que en ella no vi templo. Oye, ya no está. ¿Dónde está el templo allá de la octava iglesia presbiteriana? ¿Por qué no está allá? No está la cruzada, allá no se ve de la Panamericana, allá no se ve de las asambleas. Oigan, y entonces los que dependemos de un nombre, hermano, todos sabemos que aquí tenemos el nombre. Si acaso le preguntan, es por razón del estado que estamos en Colombia. El estado, para poder funcionar como iglesia, nos exige como congregación elaborar un acta donde los miembros se reúnen y tienen que hacer una personería jurídica para poder funcionar bajo las normas del Estado. Y entonces listo, ¿no? Pues cuando llegaron los misioneros aquí, pues no, es la iglesia presbiteriana. Por esa razón. Que los hermanos se reunieron allá, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Entonces el gobierno, el Estado les exige una personería judía, tienen que dar un nombre. Pero allá no, en la Nueva Jerusalén, ese gobierno allá dice ya no hay muerte, ya no hay maldición, allá no hay enfermedad. Eso me dice también que usted y yo tenemos que creer en la resurrección. O si no, mire, porque una vez una hermana muy querida de una familia me llama y le pregunta, hermana, ¿usted está en desacuerdo que la mujer sea pastora? Y le dije, hermana, pregunta difícil, porque yo más bien le pregunto una cosa, ¿usted cree en la resurrección? Y me dijo, claro. Y usted ha leído Mateo 22. Espérenme a ver, ¿qué dice Mateo 22? Y otro dice, los que sean dignos de la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Ahora yo le pregunté a ella, le dije, cuando usted resucite, ¿usted se imagina que irá a tener un cuerpo como este? Para exhibir sus piernas, exhibir el escote. ¿Usted sí cree que ese es el cuerpo que va a tener? Ese no es, hermano. ¡Aleluya! Esa situación de nuestro cuerpo, Corintios 15 dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales y cada uno tiene su propia belleza. La belleza del cuerpo de la mujer es algo maravilloso, pero el que va a estar allá no va a exhibirse un tremendo escote ni nada de eso. Entonces, cuando iniciamos aquí, porque ella me preguntaba, ¿y la mujer entonces no puede ser pastor? Yo le dije eso. Es una cuestión que se está usted, eso quiere decir que usted está pensando aquí como dice Corintios 15. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Quiere decir que no sabemos para dónde vamos. A dónde vamos nosotros allá no se va a discutir esa cuestión, sí, porque nuestro cuerpo va a ser diferente. Un cuerpo como los ángeles, imagina qué bendición tan grande, sin enfermedad, sin muerte.
que nos podemos transportar a la velocidad de la luz del pensamiento sin tener el último carro ni la mejor ciudad, hermano. Eso es algo maravilloso. Entonces por eso tenemos que escudriñar el pasado para entender el presente y poder mirar al futuro. Entonces, miremos algunas cositas, unas preguntas. Hermano, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera desobedecido, si no hubiera parado ese hombre? ¿Puede imaginarse usted, hermano? Quiero decirles que en YouTube por ahí hay un señor que me gusta mucho verlo, que es lamentable que hay gente que hagan el trabajo que deberían hacer pastores. El hombre tiene una plataforma ahí donde le encontré un video que es una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Y sabe qué dice el hombre? Le recomiendo que lo baje, lo consiga. En la plataforma se llama ¿Qué hubiera pasado si? Y el hombre hizo una especie de análisis. ¿Qué hubiera pasado si Pilato hubiera dejado ir al Señor? Y ahí es un análisis importante. No lo digo aquí porque se nos da tiempo. Pero entonces la pregunta es, se lo dejo para que si quiere, anótelo. Y hermano, yo le recomiendo una cosa. De las cosas que vamos a tratar aquí, como dije al principio, de pronto van a quedar más preguntas que respuestas, pero le agradezco, hermano, que tome nota. Y después usted mismo puede analizarlo, coger su Biblia de pronto con el pastor en un estudio, porque usted verá que de pronto aquí hay tantas cosas que yo no termino una cuando cojo la otra y van a quedar muchas cosas volando. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ese hombre no hubiera pecado, Dios mío? Estaríamos disfrutando un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermano, lo primero es que la muerte no hubiera pasado. Usted y yo no teníamos que haber. No sé cómo sería si usted y yo estuviéramos acá, no lo sabemos. Lo cierto es que si ese hombre no hubiera desobedecido, ahora sí le puedo decir que es importante lo que dice Génesis y el Apocalipsis. Recuerda que cuando el hombre pecó, para los que dicen que Dios no es tres personas en las cosas de baja, el Señor dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y note lo que dice: ahora que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué le sugieren esas palabras? Que hay un árbol, ahí dice Génesis que Dios puso allá todos los árboles y en el centro puso dos árboles, uno que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y ahí claramente nos dice, y en Apocalipsis lo verifica, que ese árbol aparece allá que para la sanidad de las naciones. Y ya, ¿no entiende usted eso? ¿Qué dice? Ahora he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué le sugiere eso? Un árbol que, o sea, sencillamente no tenía que pasar por la muerte. ¡Qué bendición! Pero lamentablemente le pasó. ¿Y sabe qué dijo Dios ahora? En la vez pasada, el año pasado, les hablaba del milenio, pero no en detalle. Que les decía: usted puede creer que Jesús va a venir a reinar 1000 años en Jerusalén. A muchos les queda difícil. Les dije que leyeran Ezequiel 48, 40 hasta el 48, no sé si lo harían, porque nos habla de un templo, dedica 8 capítulos a un templo. ¿Y eso cuándo va a suceder? ¿Para qué? Y esa pregunta es importante, pero aquí no vamos a entrar porque eso corresponde a la escatología y entonces nos desviamos del tema. 8 capítulos dedicados a que va a haber un templo. Pero en resumen, vean, usted y yo no vimos en Jerusalén cuando se crucificaron al Señor, ¿sí o no? O estuvimos allá. ¿Cómo lo creemos? Por cosas del pasado, por la palabra de Dios. La gente del milenio, gente que van a vivir 1000 años, ¿sabe la bendición que es tan tremenda? Que Satanás está atado y el Señor en Jerusalén. Pues la gente de esa generación: no, ya está ese Señor, sí, no, muy bueno, pero el corazón del hombre es malo. Allá va a haber un templo también, así como para usted y yo. Recordamos que hubo una Santa Cena, que hubo una crucifixión, pero no la vimos. Esa gente, imagínense allá que van a saber de crucifixión, de esto y de lo otro. Ni siquiera saben que usted estaba en la iglesia presbiteriana. No sé si estará allá en el milenio, no lo sé. Allá va a haber un templo recordatorio. Pero todo eso no quiere interesa, estudiar la escatología. Amar la palabra de Dios. Si no hubiera pecado ese hombre,
Sencillamente no había entrado la muerte. No tendríamos dolor, no tendríamos nada, pero hermano, la tierra cayó bajo la maldición porque es otra razón por la que tiene que haber un milenio. Porque tiene que venir la bendición. Por el Salmo 72 lo dice, por ahí en Isaías 11, yo les dije aquí, Isaías 11, Isaías 65, el último, ahí dice que el pecador, que el hombre que muera de 100 años, imagine, el que muere más o menos muere de 100 años, porque son 1000 años que va a vivir esa gente. Sino que a usted ya le queda difícil digerir, pero el Señor lo dice. Aunque Él dice, eso se cumplirá si yo no lo creo. Me queda difícil. Hermanos, pero ahí está el problema, el hombre pecó. Y otra pregunta es, no podemos añadir más. La otra pregunta es, ¿qué pasaría si el Señor no hubiera venido? Porque ya ha venido el pueblo de Israel, pasó toda la cuestión, el hombre pecó, ya entró la muerte, Dios el Señor ahí no le hizo ninguna promesa. Yo con todo respeto a los que dicen que la primera promesa de redención, yo no veo que el Señor le dijo a Adán, mire Adán, yo le vamos a traer más adelante un hombre, alguien que va a morir por el pecado humano. Él está hablando ya con la serpiente. A Adán lo primero que le dijo fue, por haber oído la voz de tu mujer. Porque es que él había oído la voz de Dios que le dijo, no coma de ese árbol, porque el día que coma yo lo mataré, ese día morirá. Y cuando el hombre comió, usted sabe, cuando uno le prohíbe algo y lo hace, enseguida le coge a un terrible, y preciso cuando escucha llegar al Señor, hasta aquí llegué, aquí me va a matar, como él dijo que me mataba. Y resulta que, qué desastre tan grande cuando vio que se derramó sangre por primera vez, pero no fue la de él, sino la de un animal. Entonces, hermanos, si Jesús no hubiera venido, hermano, ¿cómo estaríamos nosotros? Se estableció la nación de Israel, la promesa que se le dio, no, le dijo a la serpiente, le dijo, por cuando eso, dijo, habrá conflicto entre su descendencia y la descendencia, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Le estaba diciendo a la serpiente algo que en adelante vendría alguien que, derramando sangre, ya no de animales sino una persona, moriría. Y por eso, y a mí cuando el hermano me dijo hablar del primero que fue Abel, y yo me encontré, ¿por qué la Biblia no dice por la fe a Adán? Oiga hermano, para mí que el pecado, como lo han tergiversado el enemigo, no era tanto la relación sexual como se nos ha transmitido, y tantas cosas que Adán descuidó a la mujer, eso se hacen infinidades. Oiga, pero yo me pregunté ¿por qué la Biblia no dice por la fe a Adán? Si él vio que se derramó la sangre de un animal con la que después lo cubrió, y hermano, ¿por qué tenía que ser un hijo y no él? Yo les hablaba aquí de la elipsis que guarda la palabra del Señor. Él no nos da explicación por qué, pero nos dejó ese silencio. Para mí que el pecado sabe qué es, y la lógica nos lleva a decir que ellos hicieron todo, pero no reconocieron su bendito pecado. Si ven que Adán, no, la mujer que usted me dio, yo comí. Y a Eva, ¿usted qué fue lo que hizo? No, la serpiente me engañó. Cuando lo correcto, Señor, así como más adelante hizo David, un hombre que yo digo a ver, si David viniera aquí, el hombre no cabe aquí porque son 700 mujeres. Y yo no sé cuántas concubinas. Ese hombre no cabe aquí. Y según nuestro juicio, este tipo no debería entrar aquí. Semejante tipo con más de 700 mujeres. ¿Sí o no, hermanas? Tipo de esos. Y entonces dígame una cosa, ¿por qué Dios dice que fue o es el hombre conforme al corazón de Dios? Tenaz. Y por eso hay pasajes en el Antiguo Testamento que nunca se leen, ni el Nuevo. Primer libro de Samuel nunca se lee, el capítulo 2 creo que es. El capítulo 2. Que había un varón que iba llamado Elcana y subía al culto con sus dos mujeres, Ana y Penina. Bueno, ese tipo llegará aquí. Bueno, pero aquí no vamos a hablar de psicología ni de junta moralizadora ni nada, sino que, hermano,
sencilla y llanamente, cuando David pecó, ese hombre de ahí nació, hermano y hermana, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado está siempre delante de mí. Porque es que el hombre, cuando cometió esa barrabasada, Dios le mandó al profeta Natán y le propuso la parábola del rey que tenía montones de ovejas. Y fue a hacer una fiesta y no fue capaz de coger una oveja de la cantidad que tenía, sino cogió un hombre pobre que tenía una sola oveja y la cogió y la mató. Y el profeta le propuso eso, y ahí es donde viene que firmó su sentencia de muerte. Que dice la Biblia que David ardió de rabia contra ese hombre. Ese hombre es digno de muerte. Ese hombre es usted. Pero ¿sabe qué hizo el hombre? Se arrepintió. Eso fue lo que no hizo Adán. El pecado no es solamente. La primera carta de Juan nos dice que el que dice que no tiene pecado ha hecho a Dios mentiroso. Yo no puedo aparecer aquí, no, hermano, no sé cómo él canta y cómo él trae novela. No. El que dice que no tiene pecado ha hecho a Dios mentiroso. El problema no es tener el pecado, el problema es ir a mi Señor y confesarlo. Sino que nosotros no nos ajustamos porque nuestra carne es. El Señor por allá dijo: si tu hermano peca contra ti. Porque Pedro le preguntó una pregunta: Señor, y si mi hermano peca contra mí 7 veces, ¿tengo que perdonarlo 7 veces? Digo, no, 70 veces 7. Pero él dice: si 7 veces peca contra ti y 7 veces viene arrepentido, perdóname. Eso quiere decir que el amor de Dios, hermano, el problema es arrepentirse. Eso fue lo que no hizo Adán. No registra ahí. Él nunca dijo: Señor, pequé. Se da cuenta que el pecado no es tanto como porque es que el enemigo de Dios, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha tergiversado todo, la historia, el culto, todo lo ha tergiversado. Y es ahí donde nosotros, por ello hablo de que el tema de la apologética, la defensa de la fe dentro de la iglesia, tenemos que hacerla, porque el enemigo ha tratado y ha hecho lo imposible por corromper todo, torcer la historia, está toda falseada. De hecho, aquí no tenemos tiempo para mirar. En la palabra de Dios no existe nombre ni para las horas, ni para los días, ni los años, ni los meses. Todo lo ha hecho el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda. Y es ahí donde yo le invito a que nosotros tenemos que salir de esos moldes. Que de pronto entienden es que no, estamos nosotros, yo no soy escéptico ni rebelde, sino que tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos. Y en fin, si el Señor no hubiera venido, ya tenemos que mirar que, hermano, en el Génesis se tuvo que derramar sangre la primera vez. Porque la belleza de Adán, le barró, yo no sé si él era alto, mono, flaco, yo no sé, pero dice la Biblia que en Adán todos pecamos. Todos erramos de ese tipo. Pero entonces ahí viene la importancia. Y entonces, hermano, si Jesús no hubiera venido, entonces, bueno, Dios formó la nación de Israel. No tenemos tiempo de analizarlo, pero sería la razón de por qué se reúnen, por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿por qué Abel hizo eso? ¿Por qué? ¿Y por qué Adán no lo hizo? ¿Cómo así que seguramente Abel estaba ahí? Yo estoy seguro, porque es que la Biblia no nos dice qué tiempo pasó desde la creación, cuántas generaciones subieron. Y no sé, solamente el Génesis nos dice que Adán tuvo hijos, e hijas, un término indefinido. No nos dice cuántas, tampoco nos dice cuánto tiempo pasó, hermano. Pero cuando el Señor vino y le mostró a Adán que alguien, un inocente, su sangre fue derramada, ¿cómo es posible que Abel sí entendió? Y de alguna manera él no lo entendió, lo mismo que usted y yo no entendemos, que allí el Señor derramó la sangre en Jerusalén. Y no lo entendemos porque no lo vimos, pero por la fe. Y Abel, hermano, se atrevió a hacer algo que ni siquiera, tal vez no lo entendió, pero sí pudo percibir que de alguna manera ese cordero, él no mató al papá, sino que mató a un animal, y la sangre fue, como por decir algo, la libertad para él. Lo único que hizo fue que lo echó del paraíso. Eso sí lo echó. Y ahí es donde viene, ¿por qué de ahí para acá? Entonces se da como la forma de
de que alguien para acercarse a Dios tenía que ser a través de un derramamiento de sangre. Pero hermano, aquí tenemos entonces que decir que se puede decir que de allá donde empezó la idea de venir a un lugar a encontrarse con Dios, que se pudiera decir lo que se llama culto. Pero ¿qué era lo que implicaba? ¿Qué era lo que tenía? Padre Santo, ya. No, mire que sigue. ¿Qué era ese hombre allí? ¿Qué era lo que había para reunirse con Dios? Allí no había un director del culto, allí no había un músico, allí no había, y aquí tenemos que mirar las cosas que el culto es y las que no es. Miremos por ejemplo que sea una o dos. Tenemos que decir que el culto no es, hermano, una reunión de satisfacción de caprichos, ni es una cuestión de distraer la gente, ni es donde hay músicos y saltarines para distraer la gente. Se estableció, era sencillamente que el que iba a encontrarse con Dios tenía que llevar derramamiento de sangre. Y parece que algo lo entendió. Yo no entiendo mucho, pero parece que el pecado fue de tal magnitud que todos nuestros herederos van a tener. Entonces él sí cogió lo mejor del rebaño y lo llevó, y Dios le agradó esa ofrenda. Pero Caín también hizo la misma cosa, y ahí es donde se establece hasta hoy, y no tenemos tiempo de pronto en otras oportunidades. Se establecen los dos caminos, porque dijimos que tuvo hijos e hijas, pero la Biblia solo registra Caín y Abel, porque se establecen los dos caminos por los cuales usted y yo vamos a caminar. Y si usted mira, sí vale la pena que leamos en Judas, el hermano del Señor. Judas, el hermano del Señor. Él dice lo siguiente: he querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez dio para siempre a su pueblo santo. Pues hay unos hombres, la versión 60 dice, porque algunos hombres, algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para tal condenación, hombres impíos que convierten el... ¿Pero a dónde han entrado? Dentro del cristianismo. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordar más adelante. Bueno, versículo 11 dice: ay de ellos, de esos hombres, porque han seguido, oiga bien, el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y la ecuación de Zapet, y perecieron en la rebelión de Coré. Pero aquí viene otra cosa: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿O será que leí mal? Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados por acá y para allá. Son vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿A qué se refiere el apóstol Judas, el hermano del Señor, unos 70 años después de Cristo? Con los cristianos ya se estaba corrompiendo la cuestión del culto. ¿Qué eran los ágapes, hermano? ¿Tienen alguna idea de qué es un ágape? Los santos. Porque estamos hablando de la reunión. No me alcanza el tiempo a ver si puedo llegar, porque no vamos ni siquiera a poder concluir. Porque la pregunta es: ¿para qué nos reunimos? ¿Qué era lo que hacían? Resulta que, hermano, cuando el Señor, pasando por Israel, recuerdan ustedes que vino la Pascua, que celebraba la liberación de Egipto.
En el Nuevo Testamento no se celebra una liberación de una nación que nos esclaviza, sino de la liberación del pecado, que es lo que el Señor logró en la cruz, y es donde se estableció el mandamiento que la tradición ha venido corrompiendo. Hermano, allí sencillamente, cuando el Señor estableció el mandamiento, ahí leímos en Lucas que Él se sentó a la mesa, oiga bien, y celebraban el Cordero de la Pascua, y dice que después que comieron el Cordero, sirvió la copa y comió pan y les dio y les dijo que ese era el cumplimiento del Cordero que se sacrificaba en la Pascua, del corderito que lo tenían desde el día 10 hasta el día 14, un corderito de un año. La familia tenía que tenerlo, ahí se encariñaba con él, pero después tenía que sacrificarlo y comerlo asado. Y las familias de Israel hacían eso, y por eso el Señor mandó hacerlo igual. Y hermano, después de eso, estoy resumiendo, de pronto hermano, si le deja tiempo, amplíelo, porque hermano, otras preguntas que tenemos que hacer es, ¿por qué los discípulos no volvieron a sacrificar animales después de eso? Porque usted ve, por ejemplo, si echamos una mirada al tabernáculo, hay preguntas que tenemos que hacer. ¿Quiénes ya que iban al tabernáculo? ¿Iban los que tenían capricho allá de mirar los músicos? ¿A mirar allá payasos o hacer un show allá de danzantes? ¿A qué iban al tabernáculo? ¿Quiénes ya que? Los primeros capítulos de Levítico dicen claramente, si un hombre peca contra Dios, si el sacerdote peca contra Dios, si el pueblo peca contra Dios, entonces ahí dice, tomarán el cordero, un becerro, y da las instrucciones, pero el resumen es, lo presentará al sacerdote, el sacerdote lo ofrecerá en el altar y se hará expiación por él y será perdonado. Y Hebreos 9:24 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón, yo lo dije aquí una vez. Entonces, hermanos, allí Abel no tenía director de culto. Cuando Israel cogió el cordero, era cada familia. Y ahí no había un pastor para matar el cordero, era el padre de familia. O sea, por eso, hermano, la idea de hacer las células en la familia es que el culto se puede expresar en la familia, el sacrificio era en la familia. El Señor se sacrificó, derramó su sangre, y no era la última cena, porque Él dijo que eso proyectaba hacia el futuro. ¡Aleluya! Un día cuando Él lo tomará con sus santos en las bodas del Cordero. ¡Santo Rey! Hermano, o sea, el culto no es un show donde se satisfacen los caprichos musicales de nadie, ni es una distracción para entretener a los jóvenes. No, el culto es una reunión que deberíamos celebrar cada primer día de la semana. Y me falta tiempo, pero usted puede leer el capítulo 23 de Levítico, donde tenemos que mirar que, hermanos, en la Biblia no existe nombre para los días. Eso lo hizo el paganismo. Y le adelanto aquí, vean, en Nínive se establecieron. Lamentablemente la Reina Valera del 60 no nos tiene la traducción correcta. El hermano parece que tiene la Biblia textual, que es la que tiene la traducción correcta. Cuando la humanidad dijo, levantemos una ciudad con una representación de los cielos, ahí no viene ninguna figura de una cosa en forma de tuercas en los cielos. Y esa gente formaron 7 plataformas, lo que se conoce como 7 altares en honor a los astros. Y se lo leo aquí. Hicieron el primer altar de color plateado en honor a la luna, de donde viene el nombre lunes. El otro lo hicieron de color rojo en honor a Marte. ¿Qué día es? Marte. El otro lo hicieron azul oscuro en honor a Mercurio. El otro lo hicieron color naranja, dedicado a Júpiter. Jueves. El otro lo hicieron de color amarillo, en honor a Venus. Viernes. Y el otro lo hicieron de color negro, en honor a Saturno. Sábado. El santo sábado. ¿Saben por ahí los que andan con el santo sábado?
¿No se dan cuenta que son adoradores de Saturno? No hay ningún santo sábado en la Biblia. La palabra Shabbat, descanso, el Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Y aquí vemos el tabernáculo, ya no hay iglesia, no hay nada, porque Dios mismo es el tabernáculo, Él es nuestra luz, Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, Él es todo, no es un día de 12 horas. Y el último y el otro lo hicieron de color dorado en honor al sol. Y lamentablemente acabamos de decir que Satanás tergiversó todo y por eso entonces allá se hizo el famoso Dominos, que ese es otro punto. En la Biblia no existen nombres para los días, el paganismo va dando todo. Y por eso nosotros, entonces en la Biblia es el primer día de la semana. Cuando Jesús resucitó, el primer día de la semana, dice Levítico 23, se traía la gavilla. Ese es otro punto, hermano. Las estaciones, los climas y todo eso lo consagra la Biblia, pero como es una pereza estudiar todo eso. Se traía la gavilla y se le entregaba al sacerdote para que lo ofreciera el día siguiente al día de reposo, o sea, el primer día de la semana, tipificando al Señor. Ahora bien, ¿por qué digo yo todo esto? Hermano, porque el primer día de la semana los discípulos no se congregaban lo que digo, no se iban a celebrar allá una tremenda cosa. Ellos hacían un ágape que se llamaba la fiesta de amor y eso se perdió en los abismos de la historia. Todo se ha tergiversado y a nosotros nos ha llegado una tradición que nos ha llegado después de la Reforma. ¿Cómo era el culto? ¿Cómo se reunían los primeros? Yo no sé si al pastor le comenté que si la iglesia le sería muy difícil, será mucho pedir que ustedes lean el libro de los Hechos. Será demasiada tarea. ¿Cuánto lo van a hacer? No porque yo lo diga. Aleluya. Porque hermanos, así como el Génesis, toda la creación y todo lo que vemos tiene su principio en Génesis. Que lo crea usted o no, no vamos a discutir eso, pero ahí está. Génesis tiene los comienzos. Así como Génesis tiene el comienzo de todo, el libro de los Hechos tiene el comienzo del culto, del verdadero culto y de la iglesia. Y allí vamos a mirar, a ver a dónde algún apóstol, a ver a dónde. Y una pregunta que hacemos es, si el Señor viniera aquí, ¿cómo haría el culto, hermano? Interesante. Si viniera el apóstol Pablo, ¿qué haría en el culto? ¿Cómo lo haría? Es importante, hermano, para que miremos la razón de la que nos reunimos. No es que, bueno, es que toca ir, es una rutina. Si no voy, el pastor me va a echar menos y lo más seguro es que ya lo tengo encima llamándome. Hermano, que usted tenga una razón para venir y hacer. Y qué bueno sería. La razón de los primeros cristianos reunirse era para partir y guardar ese santo mandamiento que hicieron allá en el aposento alto. ¿Qué les dijo el Señor? Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Traer la Reina Valera. ¿Qué Biblia sabían allá si Gutenberg llegó 400 años después? ¿Qué Biblia tenía Abel? ¿Qué Biblia tenían en el Éxodo, en la Pascua? Esas son cosas, la Biblia se empezó en esas, los primeros cristianos, hermano, no se reunían para discutir que la revisión de esta y que la otra, porque no había. Ellos no tenían ni siquiera una copia de la Septuaginta, ni siquiera nada, ellos no tenían nada para leer. Ellos se reunían para oír la lectura de las cartas y ¿para qué? Para partir el pan y conmemorar la resurrección de su Señor. No la liberación de Egipto en la Pascua, sino la liberación de nuestro pecado y nuestra culpa. Aleluya. Qué bueno sería que nosotros, yo no pretendo, hermano, que se pueda medir, porque es muy difícil. La tradición nos ha traído de tal grado que yo no puedo aquí ni pedir, hermano, que nos reunamos cada primer día de la semana sin tanta cosa, solo para partir el pan. Y me llama la atención lo que los hermanos hacen aquí, y yo venía pensando en eso. Eso es más una fiesta de amor. Se hace un tintico, un pedazo de pan. Eso era lo que hacían los primeros cristianos. Cogían sino que todo lo corrompió el enemigo, y por eso Pablo escribió la primera carta a los Corintios
de todo el paganismo. Los paganos hacían fiestas en honor de sus dioses con licor y con fiestas y con toda cantidad de cosas. Y la iglesia de Corinto había caído en eso, por eso Pablo tuvo que corregir eso. Pero hermano, recuerda lo que es, si ignoramos el pasado, la historia, estamos condenados a repetir la historia. Y si ve que el tiempo no nos alcanza, apenas traté unos puntos en general y lo que le di al principio, por tanto quedan más preguntas que respuestas. Pero el punto es ese. Lo que el Señor hizo era una conmemoración del pasado, una evocación del pasado, de la sangre que se derramó, la sangre del Señor, pero apuntando hacia el futuro. Recuerden que Él dijo que Él no va a ver esa fruto de la vid hasta cuando venga nuevo en el reino. Hermanos, usted y yo somos conscientes que vamos a estar en las bodas del Cordero. Amén. Sí somos conscientes de eso. Aleluya. Santo eres. Y para estar allá, ¿qué se necesita? ¿Podremos ir con este cuerpo? Por eso se habla del rapto de la iglesia, porque Él dijo, usted y yo, por ejemplo, yo estoy pasando ya, estoy viviendo horas extras. Un día de estos me voy, pero el Señor quiere probar un cuerpo nuevo, de manera que todos estaremos allá. Entonces, eso de hacer la Santa Cena no es una cuestión. Lamentablemente la tradición se ha perdido en la historia, hermano, y hay muchas cosas más que agregar, pero el tiempo no alcanza. Pero la esencia es, hermano, cada primer día de la semana se reunían para conmemorar la resurrección de nuestro Salvador y anunciar que Él volverá y que un día estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Pero eso no se puede modificar así muy fácil, pastor, ¿cierto? Porque la tradición, yo no sé la verdad que todavía no sé cada cuánto hacen lo que llamamos la Santa Cena. Eso que tenemos como la Santa Cena es lo que deberíamos hacer cada primer día de la semana. Pero la tradición nos ha cambiado tanto que ya es difícil renovar eso. De manera, pero entonces yo no estoy pretendiendo que se tenga que correr, pero hermano, sí que tengamos por lo menos conciencia de que cada vez que venimos al culto, estamos evocando una cosa del pasado. El Señor derramó su sangre en Jerusalén, Él murió por mí, y al reunirme para partir el pan y tomar esa copa, estoy diciendo que un día estaré con Él.